Un convoy blindado atraviesa las arterias de Teherán bajo una seguridad sin precedentes. En el centro de esta comitiva viaja el mariscal de campo Asim Munir, el poderoso jefe del ejército de Pakistán, quien llega por segunda vez a la capital iraní con el peso de evitar una catástrofe global sobre sus hombros. Su misión es clara: actuar como el puente final entre los intereses de la administración Trump y el liderazgo de la República Islámica en el momento más volátil de la historia reciente. Munir no es un extraño en estas mesas de negociación, fue él quien logró el milagroso cese al fuego del pasado 8 de abril, ganándose el respeto tanto de los altos mandos iraníes como del propio Donald Trump. Sin embargo, la atmósfera hoy es mucho más densa. Mientras Munir aterriza, los medios estatales iraníes emiten señales mixtas, advirtiendo que las diferencias entre Washington y Teherán siguen siendo profundas y significativas, enfriando las expectativas de un acuerdo inminente. En los pasillos del poder en Estados Unidos, el ambiente no es menos tenso. El secretario de Estado Marco Rubio ha mencionado que existe un ligero progreso, pero al mismo tiempo advierte que Washington ya tiene listo un plan B si la diplomacia falla. Fuentes de inteligencia sugieren que el Pentágono está actualizando sus registros para posibles ataques militares si Irán insiste en controlar el flujo energético mundial. Uno de los mayores obstáculos en el maletín de Munir es la llamada guerra de los peajes. Irán ha comenzado a exigir pagos en yuanes o criptomonedas para permitir el tránsito por el estrecho de Hormuz, una medida que Rubio ha calificado de inaceptable e ilegal bajo el derecho internacional. Para Washington, el libre tránsito es innegociable; para Teherán, es su única palanca frente a un bloqueo naval que les cuesta $500 millones diarios. La sombra nuclear oscurece aún más las conversaciones. Tras el reciente fracaso de la Conferencia de la ONU sobre el Tratado de No Proliferación, el mundo se enfrenta a una realidad aterradora. Por primera vez desde 1972, no hay límites acordados para los arsenales nucleares de las grandes potencias. Trump ha sido tajante al afirmar que Irán jamás poseerá el arma atómica, mientras que el liderazgo iraní se niega a entregar su uranio enriquecido bajo amenazas. A la mediación de Munir se ha sumado un actor clave: Qatar. Una delegación de Doha se encuentra actualmente en Teherán para ampliar los canales de confianza y evitar que las vías de comunicación colapsen por completo. El papel de Qatar no reemplaza al de Pakistán, sino que busca ofrecer garantías financieras que permitan a ambas partes salvar la cara en un posible acuerdo inicial. Mientras tanto, en el frente interno estadounidense, el tiempo corre en contra de la Casa Blanca. Trump enfrenta una presión creciente por el disparo en los precios de la gasolina y el descontento de los votantes ante la posibilidad de una nueva guerra antes de las elecciones de mitad de término. El presidente ha cancelado incluso eventos personales citando circunstancias de gobierno que lo obligan a permanecer en la sala de situación monitorizando cada movimiento en el Golfo. En Teherán, la retórica militar se mantiene firme. El IRGC ha advertido que, de reanudarse los combates, están listos para asestar golpes demoledores a los activos estadounidenses en la región. La llegada de Munir representa el último esfuerzo de la razón frente a la inercia de la violencia, en un país que se mantiene en alerta máxima, con sus defensas aéreas listas para cualquier escenario. Paz o guerra. La respuesta parece estar contenida en las reuniones a puerta cerrada que Munir mantiene hoy. Si el mediador pakistaní logra converger los puntos de fricción sobre el uranio y Hormuz, el mundo respirará aliviado. De lo contrario, el fracaso de su visita podría ser el preludio de una escalada que ni la diplomacia más hábil podrá ya detener. La diplomacia en Medio Oriente ha dado un giro inesperado con la entrada oficial de Qatar en las complejas negociaciones en Teherán. Una delegación qatarí de alto nivel ha llegado a la capital iraní, marcando un momento crítico en los esfuerzos internacionales por detener la guerra entre Washington y la República Islámica en un punto de máxima tensión. Este movimiento se realiza en estrecha coordinación con los Estados Unidos, buscando facilitar un acuerdo final que aborde los puntos más espinosos del conflicto y resuelva los temas pendientes que han bloqueado el diálogo. La presencia qatarí en la mesa no es fortuita, sino que responde a una necesidad urgente de mediación directa en un escenario de alta volatilidad. Es fundamental comprender que el rol de Qatar no busca reemplazar la mediación de Pakistán, que sigue siendo el interlocutor oficial y principal entre las partes. Por el contrario, su objetivo es reforzar y ampliar el espacio de confianza, actuando como un soporte vital para evitar que los canales de comunicación colapsen definitivamente.
Expertos regionales señalan que la participación de Qatar es clave para intentar resolver preguntas centrales sobre el futuro del estrecho de Hormuz y los límites del enriquecimiento nuclear de Irán. Al ser un aliado estratégico de Washington y mantener vínculos con Teherán, Qatar funciona como un puente de confianza adicional que Pakistán, por sí solo, no podría cubrir. La decisión de Doha de involucrarse ahora es especialmente significativa, dado que el país se había mantenido al margen tras sufrir ataques iraníes contra su infraestructura de gas natural en Ras Laffan. A pesar de los daños sufridos en su capacidad de exportación, el interés por la estabilidad económica y regional ha prevalecido sobre los enfrentamientos recientes. Qatar aporta su vasta trayectoria como mediador en conflictos internacionales de alto perfil, incluyendo sus roles previos en Gaza y Afganistán. Esta experiencia lo posiciona como un canal de retorno confiable, capaz de manejar la presión de una administración estadounidense que exige resultados inmediatos. Simultáneamente, el primer ministro de Qatar ha iniciado consultas con los cancilleres de Turquía, Arabia Saudita y Jordania. El objetivo es alinear una respuesta diplomática regional que apoye las iniciativas de desescalada y aborde las causas profundas que alimentan esta crisis. Desde Washington, el secretario de Estado Marco Rubio ha calificado el trabajo de Pakistán como admirable, pero reconoce que países del Golfo como Qatar tienen intereses vitales en juego. Rubio ha expresado un optimismo cauteloso, mencionando que ha habido pequeños movimientos positivos en las conversaciones. El desenlace de esta gestión es una moneda al aire, o se alcanza un acuerdo inicial que permita a todas las partes salvar la cara y abrir una vía política, o el fracaso arrastrará a la región a una escalada mayor. La entrada de Qatar añade un peso diplomático esencial que podría ser el factor decisivo para alejar al mundo del abismo nuclear. La diplomacia en el Medio Oriente pende hoy de un hilo invisible mientras el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, lanza una advertencia que ha hecho eco en los pasillos de la OTAN en Suecia. No se trata de una simple retórica. Rubio ha sido explícito al declarar que su país y sus aliados deben tener un plan B listo para ser ejecutado si Irán persiste en su negativa de reabrir el estrecho de Hormuz. El punto de fricción más crítico es la intención de Teherán de implementar un sistema de peajes en esta vía marítima vital, una medida que Washington ha calificado de inaceptable y que no permitirá bajo ninguna circunstancia. El mensaje es claro: si la mediación liderada por Pakistán y el apoyo táctico de Qatar no logran que Irán abandone sus ambiciones nucleares y libere el tránsito global, la ventana diplomática se cerrará de golpe. Rubio ha subrayado que, aunque preferirían un acuerdo donde los estrechos se abran y se elimine el enriquecimiento de uranio, no se quedarán de brazos cruzados viendo cómo Irán intenta adueñarse de una ruta internacional. Este plan B, aunque no detallado públicamente, implica una respuesta contundente ante lo que consideran una alteración fundamental de las normas globales. Detrás de la escena diplomática, el engranaje militar ya está en movimiento, con fuentes que confirman que la administración Trump está preparando activamente nuevas rondas de ataques militares contra Irán. El Pentágono ha actualizado sus rosters de despliegue y ha tomado la drástica decisión de pausar las ventas de armas a Taiwán, valoradas en $14.000 millones, para asegurar que las reservas de municiones sean suficientes para las operaciones de la misión Apex Fiore. Esta priorización de recursos sugiere que el Plan B contempla una escalada de alta intensidad que el comando militar no quiere enfrentar con inventarios agotados. Mientras tanto, voces en el Senado, como la de Roger Wicker, presionan al presidente para que no acepte un acuerdo que no valga ni el papel en el que está escrito, instándolo a permitir que las Fuerzas Armadas terminen la destrucción de las capacidades militares convencionales de Irán. El CENTCOM ya ha puesto a sus tropas en máxima preparación, aprovechando el cese al fuego actual para rearmarse, reajustar tácticas y estar listos para cualquier orden de ataque inmediato. Irán, por su parte, advierte sobre una tercera versión de confrontación con tácticas y objetivos actualizados si Estados Unidos decide retomar la agresión. El mundo observa con aliento contenido este juego de póker geopolítico donde las apuestas nunca han sido tan altas. Con la economía global amenazada por los precios del petróleo y la estabilidad regional en juego, el plan B de Rubio representa el último escalón antes de que el rugido de los motores de los cazas reemplace las voces de los mediadores en Islamabad y Teherán. El reloj diplomático en Teherán parece haberse detenido en una zona de penumbra donde la esperanza y la amenaza coexisten. Aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha reportado un ligero progreso y un poco de movimiento, la realidad en las mesas de negociación es de una fricción casi insoportable.
Las delegaciones de Pakistán y Qatar operan como puentes frágiles en una capital iraní que se mantiene en un silencio cauteloso, mientras el mundo observa si el alto al fuego actual es el preludio de una paz duradera o simplemente la calma antes de una tormenta nuclear. El primer gran muro es el uranio enriquecido. Para Washington, no hay trato si Irán no entrega su stock de material cercano al grado armamentístico. Sin embargo, el portavoz iraní Esmail Bagaei ha sido tajante: no habrá acuerdo si Estados Unidos insiste en profundizar en los detalles nucleares en esta fase. Informes sugieren que el líder supremo ha ordenado que ni un solo gramo de uranio salga del país, convirtiendo este punto en una línea roja que parece inamovible para ambas potencias. El segundo obstáculo que mantiene la diplomacia en un punto muerto es el estrecho de Hormuz. Irán ha comenzado a implementar un sistema de coordinación de tránsitos, permitiendo el paso de algunos buques bajo su supervisión, pero ha introducido una demanda que Washington califica de inaceptable: el cobro de peajes en una vía internacional. Rubio ya advierte sobre un plan B si Teherán se niega a reabrir el estrecho libremente, sugiriendo que la paciencia estratégica de la administración Trump tiene un límite muy cercano. Por su parte, Irán denuncia lo que llama las demandas excesivas de Washington. Desde Teherán, el bloqueo naval de Estados Unidos no se ve como una herramienta de negociación, sino como un acto de guerra y piratería que asfixia a su población, perdiendo $500 millones diarios. Los mediadores pakistaníes intentan encontrar puntos de convergencia, pero la desconfianza histórica ha mutado en una sospecha total que impide cualquier apretón de manos definitivo. Mientras tanto, la situación en el Líbano añade leña al fuego. A pesar del alto al fuego teórico, las incursiones israelíes y los ataques de Hezbollah continúan cobrando vidas, incluyendo paramédicos y civiles en Tiro. Esta inestabilidad regional convence a los sectores más duros de Irán de que capitular ante las demandas de Trump sería un suicidio político, mientras que en Washington, senadores como Roger Wicker presionan para que el ejército termine lo que empezó en lugar de perseguir un trato que consideran papel mojado. Donald Trump, por su parte, enfrenta su propia presión doméstica. Con las elecciones de mitad de periodo en el horizonte y los precios del petróleo golpeando los bolsillos estadounidenses, el presidente necesita una victoria rápida para estabilizar los mercados que hoy operan bajo el signo de la incertidumbre. Su reciente decisión de cancelar su asistencia a la boda de su hijo debido a circunstancias del gobierno subraya la gravedad del momento. Es una señal de que las próximas horas podrían definir el curso de la década. En el fondo, lo que impide el acuerdo es una brecha de percepción fundamental. Irán cree que su paciencia estratégica y su capacidad de resistencia le permitirán obtener mejores términos, como el levantamiento total de sanciones y la devolución de activos congelados. Estados Unidos, convencido de que su presión máxima ha dejado la economía iraní en ruinas, espera una capitulación que Teherán no está dispuesta a entregar bajo la sombra de las amenazas militares. El papel de los actores externos como China y Rusia también juega un rol de bloqueo silencioso, vetando resoluciones en la ONU que buscan presionar a Irán sobre el estrecho de Hormuz. Esta fragmentación del orden internacional le da a Irán el espacio necesario para no ceder, mientras Europa advierte que, incluso si la guerra termina hoy, los efectos inflacionarios y la crisis energética persistirán hasta bien entrado el 2027. Así, la diplomacia permanece en un equilibrio precario. Cada minuto que pasa sin una firma aumenta el riesgo de un error de cálculo en las aguas del Golfo o en las colinas del sur del Líbano. La pregunta ya no es solo por qué no hay acuerdo, sino cuánto tiempo más podrá sostenerse este silencio antes de que los motores de los bombarderos vuelvan a encenderse o la mesa de negociaciones finalmente ceda bajo el peso de la historia. El silencio que hoy recorre los pasillos de las Naciones Unidas en Nueva York es el eco de un fracaso global que pone al mundo en una posición de peligro inédita en décadas. Tras 4 semanas de intensas negociaciones, los Estados miembros han sido incapaces de alcanzar un consenso sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear, dejando un vacío legal y diplomático que amenaza con desatar una nueva carrera armamentista sin precedentes. El presidente de la conferencia, el diplomático vietnamita Doan Viet, tuvo que admitir ante la prensa internacional que no existían las condiciones para adoptar el documento final, citando diferencias insalvables en cuestiones sustantivas que bloquean cualquier avance hacia el desarme. Esta ruptura significa que, por primera vez desde 1972, no existen límites acordados sobre el tamaño de los arsenales nucleares de Rusia y Estados Unidos, las dos potencias que controlan el 90% de las ojivas del planeta. El monitor de control de armas ha señalado directamente a Washington,
acusando a la administración Trump de intentar secuestrar las conversaciones del TNP para convertirlas en una plataforma de presión unilateral contra el programa nuclear de Irán. Esta táctica habría buscado forzar concesiones fuera de los canales diplomáticos habituales, complicando un escenario que ya era extremadamente frágil debido a la retirada estadounidense del acuerdo nuclear original en 2018. Dentro de los borradores que circularon en los últimos días, se incluía una cláusula punitiva que exigía que Teherán jamás desarrollara armas nucleares, una demanda que el gobierno iraní calificó de irrazonable y excesiva. Irán sostiene que sus actividades tienen fines civiles y ha advertido que no aceptará negociar bajo la sombra de amenazas militares mientras el bloqueo naval en el estrecho de Hormuz continúe asfixiando su economía. La tragedia de este fracaso radica en que se desperdició una oportunidad histórica para reafirmar los principios básicos de seguridad global en un momento de tensiones máximas. Expertos como Darrell Campbell han descrito el desenlace como trágico, subrayando que el TNP corre el riesgo de volverse irrelevante mientras nuevas potencias como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte expanden sus capacidades atómicas fuera del marco del tratado original. Mientras tanto, desde la Casa Blanca, la retórica se endurece. Donald Trump ha prometido públicamente que Estados Unidos recuperará todo el uranio enriquecido de Irán para destruirlo, asegurando que no permitirá bajo ninguna circunstancia que el régimen de Teherán posea el arma definitiva. Esta postura choca frontalmente con la directiva del líder supremo Mojtaba Khomeini, quien ha ordenado terminantemente que el inventario nuclear iraní no salga del país. El panorama se complica aún más con la insistencia de Irán de imponer peajes en el estrecho de Hormuz, una medida que el secretario de Estado Marco Rubio ha calificado de inaceptable e ilegal bajo el derecho internacional. Rubio ha advertido que si la diplomacia en la ONU ha fallado, Estados Unidos y sus aliados deben preparar un plan B que podría incluir una intervención directa para reabrir la vía marítima por la fuerza. En el sur del Líbano y Gaza, la guerra sigue cobrando vidas de civiles y rescatistas, recordándonos que la falta de acuerdos en las altas esferas de Nueva York se traduce en violencia real en el terreno. El fracaso del consenso nuclear no es solo un trámite burocrático, es la pérdida de la última red de seguridad que impedía que los conflictos regionales escalaran hacia una catástrofe global definitiva. Hoy, el Tratado de No Proliferación es un papel sin firmas, y el mundo se adentra en una era de incertidumbre donde el poder de las armas parece haber silenciado definitivamente el poder de la palabra. Con las elecciones de medio término en Estados Unidos a la vuelta de la esquina y los precios del petróleo al límite, el tiempo de la diplomacia se agota mientras los tambores de guerra resuenan con más fuerza que nunca en Medio Oriente. El ultimátum ha sido lanzado desde los pasillos del poder en Washington: Irán nunca tendrá armas nucleares. El presidente Trump ha sido tajante al afirmar que, aunque Teherán esté desesperado por un acuerdo, no se le permitirá poseer armamento atómico bajo ninguna circunstancia. Esta declaración marca una línea roja innegociable en medio de la operación Apex Fury, donde la fuerza militar se ha convertido en el principal lenguaje de persuasión del gobierno estadounidense. La tensión en el Golfo se agrava mientras el mandatario asegura que el país persa está siendo golpeado con dureza por las acciones militares de Estados Unidos e Israel. Según sus propias palabras, Washington no tuvo otra opción más que intervenir para frenar las ambiciones nucleares iraníes, las cuales Teherán defiende como estrictamente civiles, pero que la Casa Blanca califica como una amenaza inminente para la seguridad global. Uno de los puntos más críticos de este ultimátum es el destino del uranio altamente enriquecido que posee el régimen persa. Trump ha prometido que Estados Unidos recuperará ese material de grado militar para garantizar que no se convierta en una ojiva nuclear. Lo conseguiremos. No lo necesitamos ni lo queremos. Probablemente lo destruiremos después de obtenerlo, pero no vamos a permitir que lo tengan, sentenció el presidente, subrayando su determinación de erradicar cualquier capacidad ofensiva atómica de raíz. Mientras el rugido de la guerra se mantiene latente, diplomáticos de Pakistán y Qatar trabajan incansablemente en Teherán para evitar una catástrofe total entre las potencias. El mariscal de campo Asim Munir lidera una mediación que el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado de admirable, buscando una salida diplomática que satisfaga las demandas de desarme total exigidas por la administración Trump. La asfixia económica sobre la República Islámica es un componente integral de esta estrategia de presión máxima. Con el estrecho de Hormuz bajo un bloqueo naval que Washington considera su principal herramienta de influencia, se estima que Irán pierde cerca de $500 millones diarios.
Para el gobierno de Estados Unidos, esta parálisis financiera es el motor que obligará a los líderes iraníes a capitular y aceptar los términos de un nuevo tratado. El control de las aguas internacionales se ha convertido en un campo de batalla retórico y operativo. Trump ha rechazado de forma categórica cualquier intento de Irán de imponer un sistema de peajes en el estrecho de Hormuz para compensar sus pérdidas. Queremos que esté abierto y que sea libre, afirmó el mandatario, advirtiendo que si no se llega a un acuerdo bajo sus condiciones, la alternativa será la destrucción de la infraestructura restante del país, incluyendo a sus líderes. En el terreno militar, el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, no baja la guardia a pesar del cese al fuego temporal. Las fuerzas estadounidenses han confirmado que están aprovechando la pausa para rearmarse, reajustar tácticas y perfeccionar procedimientos. Este estado de alerta máxima sirve como advertencia de que los bombardeos estratégicos podrían reanudarse muy rápidamente si el presidente determina que la diplomacia ha fracasado. La comunidad internacional observa con cautela, mientras el organismo de control nuclear de la ONU advierte que cualquier paz sin una supervisión técnica rigurosa sería un espejismo. Por su parte, los portavoces iraníes insisten en que las negociaciones solo tendrán éxito si se centran primero en levantar el bloqueo económico, rechazando de momento discutir los detalles de su stock de uranio enriquecido. El reloj corre y la presión política interna en Estados Unidos añade una capa de urgencia a las decisiones de la Casa Blanca. Entre la promesa constante de que el conflicto terminará pronto y la realidad de un mercado energético global bajo gran tensión, Trump mantiene su apuesta por la fuerza. La consigna final para el mundo es clara: no habrá estabilidad regional hasta que el horizonte nuclear de Irán sea desmantelado de forma definitiva. El aire en las mesas de negociación de Islamabad y Teherán es denso, cargado de una tensión que no se sentía en décadas, donde el destino de regiones enteras pende de un hilo diplomático. No se trata de una simple negociación, es un duelo de supervivencia entre dos visiones que parecen, hoy más que nunca, irreconciliables. En el epicentro de la tormenta se encuentra el uranio altamente enriquecido de Irán, un inventario que roza el grado militar y que el líder supremo, Mojtaba Khamenei, ha ordenado tajantemente no enviar al extranjero. Para Teherán, este material es su máxima carta de triunfo, un escudo contra la agresión que no están dispuestos a entregar sin garantías absolutas. Desde la Casa Blanca, Donald Trump ha sido igual de firme, declarando que Estados Unidos no permitirá bajo ninguna circunstancia que Irán conserve una capacidad nuclear de esa magnitud. La postura estadounidense es clara: recuperar el uranio para su destrucción total es un requisito no negociable para cualquier cese de hostilidades duradero. A cambio de ceder en su programa nuclear, Irán exige lo que denomina la restauración de sus derechos, el levantamiento inmediato de las sanciones paralizantes y la devolución de sus activos congelados. Sin embargo, la brecha entre las demandas excesivas de Washington y las necesidades de Teherán sigue siendo profunda y significativa. Mientras tanto, el bloqueo naval estadounidense continúa estrangulando la economía persa, provocando pérdidas de $500 millones diarios y dejando al régimen sin liquidez para pagar a sus propias fuerzas. Es una táctica de presión máxima que busca forzar una capitulación antes de que el tiempo político se agote para la administración Trump. En medio de este estancamiento, figuras como el mariscal de campo pakistaní Asim Munir y delegaciones de Qatar se desplazan frenéticamente por Teherán, intentando construir un puente de confianza en un abismo de sospechas históricas. Su objetivo es evitar que el colapso de las comunicaciones convierta la narrativa de victoria en una escalada regional total. La crisis se complica aún más en las aguas del estrecho de Hormuz, donde Irán ha comenzado a cobrar peajes e imponer un control estricto que Washington tilda de ilegal y absolutamente inaceptable. Estados Unidos ya advierte sobre un plan bimilitar si la vía marítima, vital para el petróleo global, no se reabre sin condiciones. El costo de este impasse ya es asombroso, desde la muerte de más de 3.100 personas en el Líbano hasta el agotamiento crítico de las reservas de misiles interceptores Patriot de Estados Unidos. Cada día que pasa sin un acuerdo, el riesgo de un error de cálculo o una provocación militar crece exponencialmente. La gran incógnita que resuena en las capitales del mundo es si este intercambio imposible de uranio por sanciones puede resolverse con palabras. De lo contrario, el mundo podría estar deslizándose hacia una tercera versión de la confrontación que Irán ya ha advertido como inevitable ante nuevas agresiones. El mundo acaba de cruzar un umbral peligroso hacia lo desconocido.
Tras semanas de intensas sesiones en Nueva York, la conferencia de la ONU sobre el Tratado de No Proliferación Nuclear ha finalizado en un estrepitoso silencio, sin lograr un consenso que frene la carrera armamentista global. Las consecuencias son históricas y aterradoras. Por primera vez desde 1972, el planeta se ha quedado sin límites acordados sobre el tamaño de los arsenales de Estados Unidos y Rusia. Es el colapso de la arquitectura de seguridad que mantuvo el equilibrio atómico durante décadas. La realidad numérica es abrumadora. Se estima que el 90% de las 12.241 ojivas nucleares que existen hoy están bajo el control de Washington y Moscú. Ahora, sin un marco regulatorio vigente, el riesgo de una expansión descontrolada se vuelve una amenaza inminente. Los expertos califican esta ruptura como una oportunidad trágica perdida. En un momento de peligros nucleares crecientes, los Estados miembros no pudieron reafirmar los principios básicos de desarme que protegen la estabilidad de nuestra civilización. El fracaso en la ONU tiene un detonante claro: el intento de Washington de utilizar esta cumbre global como una plataforma para presionar sobre el programa nuclear de Irán. Esta maniobra política desvió el enfoque del desarme general hacia una disputa bilateral estancada. Desde Teherán, la respuesta ha sido una resistencia absoluta. Los portavoces iraníes advierten que las negociaciones no llegarán a ninguna conclusión si el foco persiste en escudriñar los detalles técnicos de su uranio altamente enriquecido. La sombra de la retirada de Donald Trump del acuerdo nuclear en 2018 sigue proyectando desconfianza. Para los analistas, el futuro de estas capacidades no se resolverá en los pasillos de la ONU, sino mediante una diplomacia directa y sostenida fuera de Nueva York. Mientras las potencias tradicionales se bloquean, el panorama global se complica. Naciones como India, Pakistán, Israel y Corea del Norte consolidan sus propias capacidades, observando cómo se desvanece el liderazgo internacional sobre el control de armas atómicas. El vacío diplomático nos deja vulnerables ante una gama vertiginosa de peligros. Sin un compromiso formal de desarme, el mundo navega hoy por aguas turbulentas donde un solo error de cálculo podría ser el último para la humanidad. El estrecho de Hormuz, la arteria por donde fluye el 20% del petróleo mundial, se ha transformado en un escenario de extorsión económica sin precedentes. Lo que antes era un paso internacional libre, hoy está bajo el estricto control de la Guardia Revolucionaria de Irán, que ha instaurado un sistema de peajes que desafía las leyes marítimas globales. La tensión ha escalado a tal punto que buques cargueros y petroleros ahora deben pedir permiso explícito a Teherán para cruzar estas aguas estratégicas. Este nuevo mecanismo de cobro no es simbólico, es una operación financiera sofisticada diseñada para evadir el asedio económico de Washington. Irán exige pagos en yuanes chinos o en criptomonedas, buscando blindar sus ingresos de las sanciones bancarias occidentales. Fuentes de inteligencia sugieren que cada barril de petróleo que transita por el estrecho genera aproximadamente $1 de ganancia directa para el régimen iraní. Para un buque de gran calado que transporta millones de barriles, el peaje puede ascender a cifras astronómicas, convirtiéndose en una fuente de oxígeno financiero vital para una economía iraní que, según Donald Trump, pierde $500 millones diarios bajo el bloqueo naval estadounidense. Irán justifica esta medida alegando un cambio fundamental de circunstancias provocado por la guerra y el asedio a sus propios puertos. La respuesta de la administración Trump ha sido contundente y llena de advertencias bélicas. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha calificado este sistema de peajes como inaceptable e ilegal, advirtiendo que ninguna nación del mundo debería tolerar que un paso internacional se convierta en una zona de cobro arbitraria. El propio Trump ha sido tajante: queremos el estrecho abierto y libre, no queremos peajes. Mientras tanto, en las Naciones Unidas, se debate una resolución liderada por Bahrein para exigir el fin inmediato de estas amenazas a la navegación y de la colocación de minas marinas. Sin embargo, la sombra del veto de potencias como Rusia y China mantiene paralizada cualquier acción internacional efectiva, lo que ha llevado a Rubio a cuestionar abiertamente si la ONU todavía tiene alguna utilidad funcional. Para los países del Golfo, como Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, esta situación representa una crisis existencial. Sus economías dependen casi por completo de la libertad de movimiento en el estrecho de Hormuz. El asesor presidencial de los Emiratos ha señalado que existe solo un 50% de probabilidades de alcanzar un acuerdo antes de que la situación derive en una nueva confrontación militar abierta. El riesgo de un error de cálculo es máximo.
Buques de la Guardia Revolucionaria patrullan el área constantemente y ya se han reportado incidentes donde barcos comerciales han sido atacados o capturados por no seguir las advertencias iraníes. En un caso reciente, el puente de un buque portacontenedores sufrió graves daños tras ser tiroteado por una lancha rápida iraní al noreste de Omán. Ante este bloqueo doble, el naval de Estados Unidos y el de peajes de Irán, Washington ya prepara lo que Rubio llama un Plan B. Esto podría incluir una coalición militar liderada por el Reino Unido y Francia para escoltar el tráfico comercial, aunque muchos aliados europeos dudan de la viabilidad de una misión de la OTAN en estas condiciones de guerra activa. La batalla por el control de Hormuz es, en última instancia, un juego de resistencia. Irán apuesta a que su economía, curtida por décadas de sanciones, puede aguantar más que la paciencia de un mercado global que ya ve los precios del petróleo acercarse peligrosamente a la zona roja. El mundo observa con nerviosismo quién será el primero en parpadear en esta peligrosa danza al borde del abismo económico. El bloqueo naval liderado por la administración de Donald Trump ha sumergido al estrecho de Hormuz en una tensión económica y militar sin precedentes, transformando una de las rutas comerciales más vitales del planeta en el epicentro de una guerra de resistencia. Bajo la bandera de la Operación Epic Fury, la Casa Blanca busca asfixiar financieramente a Irán para forzar una capitulación política, utilizando su poderío naval para impedir que el crudo persa llegue a sus destinos internacionales. Según la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, la estrategia está logrando un estrangulamiento completo, con pérdidas estimadas para el régimen de Teherán de unos $500 millones diarios. La terminal de la isla de Karg se reporta como totalmente saturada, ya que Irán no puede movilizar su petróleo, lo que ha generado una crisis de liquidez tan severa que, según informes estadounidenses, las fuerzas militares y policiales iraníes están enfrentando dificultades para recibir sus pagos. Sin embargo, la efectividad del bloqueo no es absoluta ni carece de respuestas audaces. Irán ha implementado un sistema de peajes en yuanes y criptomonedas para las naves que transitan por las aguas bajo su control, desafiando el sistema financiero basado en el dólar. Además, la Guardia Revolucionaria ha intensificado su estrategia de represalia ojo por ojo, capturando buques comerciales como el MSC Francesca y el Epaminondas, alegando violaciones a la seguridad marítima para demostrar que ellos también pueden ejercer autoridad en el estrecho. El impacto global de este cerco es devastador, especialmente para el sector de la aviación, donde los precios del combustible para aviones se han disparado de $85 a $200 por barril. Gigantes como Lufthansa se han visto obligados a cancelar hasta 20.000 vuelos, ya que el costo de la energía devora los márgenes operativos, amenazando con descarrilar la recuperación del turismo y el comercio mundial. En los mercados financieros, la incertidumbre reina, aunque el petróleo Brent se ha estabilizado cerca de los $100, los inversores operan bajo un estado de máxima alerta ante cualquier error de cálculo de un capitán de barco que pueda desencadenar una guerra total. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha advertido que el sistema de peajes iraní es inaceptable e ilegal, sugiriendo que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN deben preparar un plan B si la diplomacia no logra reabrir el paso de forma gratuita. Analistas marítimos sugieren que el bloqueo tiene fisuras, ya que buques fantasma utilizan tácticas de spoofing para ocultar sus posiciones y realizan transferencias de petróleo de barco a barco en alta mar para evadir la vigilancia del CENTCOM. A pesar de que las fuerzas estadounidenses afirman haber redirigido casi 100 naves, la actividad en las sombras permite que parte del suministro iraní siga fluyendo hacia mercados como el de China. Para Donald Trump, el tiempo no es un aliado neutral. El agotamiento de casi la mitad del inventario de misiles Patriot y THAAD y el aumento de la inflación generan una presión política interna creciente ante las próximas elecciones de mitad de periodo. Aunque el presidente ha afirmado que el petróleo venezolano ha pagado el costo de la guerra, el descontento de los votantes demócratas y republicanos por los precios de la gasolina es una vulnerabilidad que Teherán intenta explotar. Irán, por su parte, apuesta a su paciencia estratégica, confiando en que su economía, ya curtida por décadas de sanciones, puede resistir más que la paciencia del electorado estadounidense. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz permanece bajo un control híbrido, donde las naves deben pedir permiso a la Guardia Revolucionaria para transitar, desafiando la narrativa de dominio absoluto que intenta proyectar Washington. La gran incógnita es quién parpadeará primero en este duelo de resistencia económica, una administración Trump que amenaza con borrar el liderazgo iraní si no hay acuerdo, o un Irán que advierte sobre una tercera versión de la confrontación con tácticas y objetivos renovados.
La diplomacia mediada por Pakistán y Qatar corre contra el reloj en Teherán para evitar que la asfixia económica se convierta en un estallido militar de consecuencias incalculables. El mundo observa con nerviosismo cómo el precio del barril de Brent se consolida en los $100, una cifra que parecía lejana pero que hoy es la realidad de una economía global en vilo. Lo que comenzó como un conflicto regional se ha transformado en una guerra de desgaste económico que golpea directamente tu cartera cada vez que pasas por la gasolinera. El corazón del problema late en el estrecho de Hormuz, una arteria vital por donde fluye la quinta parte del crudo mundial y que hoy se encuentra bajo un bloqueo asfixiante. Mientras Estados Unidos mantiene un cerco naval sobre los puertos iraníes, Teherán responde capturando buques y amenazando con cerrar permanentemente el paso. Para el ciudadano común, esto no es solo diplomacia, es inflación pura. El costo del combustible para aviones se ha disparado hasta los $200 por barril, obligando a las aerolíneas a recortar miles de vuelos y elevar las tarifas a niveles prohibitivos. Viajar hoy es un lujo que la guerra está devorando. En Europa, la situación es crítica, las autoridades advierten que los precios de la energía se mantendrán elevados al menos hasta finales de 2027, arrastrando consigo el costo de todos los bienes básicos. La inflación energética está filtrándose en cada sector de la economía, desde los alimentos hasta los servicios. Incluso en Estados Unidos, el presidente Trump enfrenta una presión doméstica sin precedentes. A pesar de sus promesas de que la guerra terminaría pronto, el alza imparable de la gasolina amenaza con castigar a su partido en las próximas elecciones de mitad de periodo. La tensión aumenta con la nueva estrategia de Irán, imponer peajes de $1 por barril a los barcos que logran transitar el estrecho, un sistema de cobro en criptomonedas y yuanes que Washington califica de inaceptable. Es un juego de poder donde el tablero es el mercado energético global. La Agencia Internacional de Energía ya ha lanzado una alerta roja, los inventarios mundiales se agotan y podríamos entrar en una zona de peligro este mismo verano si el suministro de Medio Oriente no se restablece. La escasez de crudo fresco es una bomba de tiempo para la estabilidad financiera. Mientras tanto, el costo militar es astronómico. Solo la operación estadounidense ha superado los $29.000 millones, un gasto financiado en parte por la extracción masiva de crudo en otras regiones, según declaraciones oficiales. La maquinaria de guerra no se detiene, pero su factura la pagamos todos. La diplomacia es ahora la única válvula de escape. Los mercados financieros reaccionan con optimismo ante cualquier ligero progreso en las conversaciones de paz, sabiendo que solo el fin de las hostilidades podrá enfriar los precios y dar un respiro al bolsillo del consumidor global. En las aguas turbulentas del estrecho de Hormuz, la tensión ha alcanzado un punto de ebullición mientras el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán desafía abiertamente el bloqueo naval impuesto por los Estados Unidos. La confrontación ha pasado de las palabras a la acción directa en esta vía marítima vital para la energía global. Recientemente, las fuerzas navales del primer RG se interceptaron y desviaron hacia la costa iraní a dos grandes buques portacontenedores, el MSC Francesca y el Epaminondas. Ambos navíos han sido retenidos bajo la custodia de Teherán en un movimiento que ha sacudido los mercados internacionales. Según el mando militar iraní, estos barcos intentaban salir del estrecho de manera encubierta, manipulando deliberadamente sus sistemas de navegación y transpondedores para evadir la vigilancia del IRGC. Irán sostiene que estas acciones representan una violación flagrante de las regulaciones marítimas locales y una amenaza a la seguridad del paso. Esta captura no es un incidente aislado, sino una estrategia de represalia ojo por ojo. Irán responde así a lo que denomina la piratería del bloqueo estadounidense, que ya ha desviado a casi un centenar de barcos vinculados con la República Islámica desde mediados de abril. Mientras la administración Trump afirma estar estrangulando la economía iraní con pérdidas estimadas en $500 millones diarios, el IRGC demuestra que todavía posee la capacidad de golpear donde más duele, el suministro energético mundial. La asfixia económica está encontrando una respuesta física y militar en el mar. La Guardia Revolucionaria ha emitido una advertencia contundente: el orden y la seguridad en Hormuz son una línea roja. Teherán ha dejado claro que ningún tránsito comercial será permitido sin su coordinación previa, reclamando autoridad absoluta sobre el flujo de crudo que atraviesa sus costas. En un audaz desafío al sistema financiero occidental, Irán ha comenzado a implementar un sistema de peajes y tarifas de tránsito exigidas en yuanes y criptomonedas. Con esto, buscan eludir el dominio del dólar y financiar sus operaciones a pesar de las sanciones paralizantes de Washington.
El pulso se vuelve más violento con informes de embarcaciones civiles siendo atacadas con fuego directo, dejando puentes de mando destruidos y tripulaciones atrapadas en el fuego cruzado. Los trabajadores del mar se convirtieron en peones de una presión geopolítica que amenaza con una escalada total. Con el mercado del petróleo en vilo y la diplomacia mediada por Pakistán pendiendo de un hilo, el mundo observa este duelo naval. El estrecho de Hormuz es hoy el epicentro de una guerra económica que podría transformarse en un conflicto abierto si ninguna de las partes decide parpadear primero. Líbano está bajo un fuego inclemente que ha cobrado la vida de más de 3.111 personas desde el pasado 2 de marzo. No son simples estadísticas, son vidas rotas y familias destrozadas, sumando además más de 9.430 heridos en hospitales que se encuentran al borde del colapso total mientras la violencia escala sin tregua. La tregua parece un espejismo inalcanzable en medio del caos que consume la región. Aunque se anunció un cese al fuego mediado por Estados Unidos, las violaciones son una constante diaria que mantiene a ciudades como Tiro y Beirut bajo el asedio permanente de los misiles y el zumbido de los drones. Los que intentan salvar vidas se han convertido en blancos de guerra, sufriendo ataques directos en sus misiones. Se registran 169 ataques confirmados contra instalaciones de salud, resultando en la muerte de al menos 123 valientes paramédicos que cayeron en el cumplimiento de su deber humanitario entre los escombros. La tragedia del viernes fue particularmente desgarradora, con 10 muertes que incluyen a 6 rescatistas y una pequeña niña de origen sirio. Los bombardeos en Anowiyeh y Deir Anon al-Nar golpearon directamente centros de ambulancias, dejando una estela de dolor indescriptible en las comunidades del sur. En Tiro, el terror psicológico es una táctica deliberada que desplaza a las familias en cuestión de minutos tras órdenes de evacuación forzada. Más de 1 millón de libaneses deambulan hoy sin hogar, careciendo de servicios básicos vitales como agua potable y electricidad en las zonas más golpeadas por el conflicto. El paisaje del sur es ahora una colección de ruinas con más de 62.000 unidades de vivienda dañadas o destruidas en tiempo récord. Las demoliciones sistemáticas están borrando pueblos enteros de la frontera, dejando a miles de ciudadanos sin pasado y sin un lugar seguro al cual regresar. La verdad también es perseguida, con 8 periodistas asesinados hasta la fecha, incluida la respetada reportera Amal Khalil. Ella fue blanco de ataques incluso mientras buscaba refugio, evidenciando un patrón de agresión constante contra quienes intentan documentar la cruda realidad del terreno. La dinámica bélica entre Israel y Hezbollah no da respiro a la población civil atrapada en el medio. Mientras Israel opera contra la infraestructura militante en la denominada línea amarilla, Hezbollah responde con ataques de drones y cohetes, alimentando un ciclo de violencia que parece no tener salida. Líbano está atrapado en una espera angustiante por una tregua que simplemente no llega a materializarse. Mientras el mundo observa, las víctimas siguen aumentando minuto a minuto y el país se consume en un fuego que amenaza con no dejar piedra sobre piedra. En medio del estruendo ensordecedor de los bombardeos que sacuden el sur del Líbano, emerge una figura que desafía al miedo, el paramédico. No llevan armas, solo vendas y la esperanza desesperada de arrancar una vida a las garras de los escombros, mientras el cielo se tiñe de un gris asfixiante y el olor a pólvora lo inunda todo. El 22 de mayo de 2026 quedará marcado como una jornada de luto para la humanidad. En las aldeas de Anowiyeh y Deir Kanun al-Nar, el impacto directo de los proyectiles convirtió centros de auxilio en escenarios de tragedia, cobrándose la vida de 10 personas, entre ellas 6 rescatistas que solo buscaban socorrer a las víctimas del asedio previo. Los nombres de los caídos pertenecen a organizaciones como la Asociación de Scouts de Risala y el Comité Islámico de Salud. Hombres y mujeres que, operando en las cercanías de la ciudad de Tiro, vieron cómo su vocación de servicio se transformaba en un blanco táctico, desafiando las protecciones más elementales garantizadas por el derecho internacional humanitario. La labor en la zona de guerra es una carrera suicida contra el tiempo. Los paramédicos no solo enfrentan el colapso inminente de los edificios, sino la letal táctica del double tap, donde un segundo ataque golpea el mismo lugar minutos después, buscando neutralizar precisamente a quienes acuden al rescate de los primeros heridos. Las cifras de la Organización Mundial de la Salud son una bofetada a la conciencia global. Se han confirmado 169 ataques contra trabajadores y centros de salud en menos de 3 meses. Hasta la fecha, 116 profesionales médicos han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, convirtiendo esta región en un cementerio de héroes sin capa. En el caos de Deir Kanun al-Nar, una niña siria perdió la vida junto a los paramédicos que intentaban protegerla.
Su muerte simboliza la vulnerabilidad absoluta en un frente donde ni el uniforme reflectante ni las luces de emergencia garantizan seguridad ante la mirada fría de los drones que patrullan el firmamento. Mientras las autoridades libanesas denuncian estos actos como crímenes de guerra flagrantes, la infraestructura sanitaria se desmorona. 16 hospitales han sufrido daños significativos, incluyendo el hospital de Tebnine, dejando a miles de civiles sin el último refugio de cuidado médico en el momento de mayor desesperación. El rescatista trabaja bajo el zumbido constante de la aviación, sabiendo que cada sirena es un imán para el peligro. Es el acto de avanzar cuando el instinto dicta huir, de excavar con las manos desnudas bajo fuego cruzado para recuperar no solo cuerpos, sino la dignidad de un pueblo que se niega a rendirse ante la violencia. Hoy, estos paramédicos representan la última línea de humanidad en un paisaje de destrucción total. Su sacrificio no es solo una estadística más de la guerra, sino el testimonio heroico de que, incluso bajo la lluvia de misiles, existe una fuerza más poderosa que el odio, la voluntad inquebrantable de salvar una vida. La histórica ciudad costera de Tiro, en el sur del Líbano, se encuentra hoy sumida en un estado de terror psicológico absoluto, donde el silencio de la noche es roto únicamente por el rugido incesante de drones de baja altura y aviones de combate que patrullan el cielo sin descanso. El mecanismo del miedo se activa con las órdenes de desplazamiento forzado emitidas por el ejército israelí, las cuales marcan edificios específicos y establecen un perímetro de peligro de 500 metros a la redonda, convirtiendo barrios enteros en zonas de muerte inminente. Las calles se llenan de familias que huyen a oscuras, cargando a sus hijos y lo poco que pueden salvar, mientras la incertidumbre de no saber cuándo o si podrán regresar a sus hogares se convierte en una carga emocional insoportable. Durante gran parte del día, el cielo sobre Tiro ha sido escenario de un hostigamiento constante. El vuelo rasante de la aviación no es solo una maniobra militar, sino un recordatorio persistente de que la tragedia está a solo un segundo de distancia. Al caer la tarde, el pánico alcanza su punto máximo, la población permanece en un vilo agónico, observando desde la distancia los edificios marcados en los mapas digitales, esperando el estallido que los reducirá a cenizas y escombros. Las promesas de advertencia se cumplen con violencia, ya se han reportado explosiones masivas en los alrededores de la ciudad tras los avisos de evacuación, dejando columnas de humo que se elevan sobre el perfil costero de la ciudad. En medio del caos, los equipos de rescate y las ambulancias de la Asociación de Scouts de Al-Risala intentan navegar entre el pánico, a pesar de que los ataques ya han cobrado la vida de numerosos paramédicos en localidades vecinas como Anouileh y Deir Anoun al-Nar. Esta guerra contra los nervios no discrimina edades, la violencia de los bombardeos ha alcanzado a civiles y niños sirios refugiados en la zona, demostrando que en el perímetro de 500 metros nadie está realmente a salvo. Tiro se ha transformado en una ciudad de sombras y sirenas, donde la vida de miles de personas depende ahora de la velocidad de su escape y de la fría lógica de una orden de evacuación que llega por redes sociales. En el corazón asfixiante de Khan Younis, la unidad neonatal del Hospital Nasser se ha transformado en un campo de batalla silencioso donde la fragilidad humana se enfrenta al colapso total. Las incubadoras, que apenas logran mantener el calor en un entorno de carencia absoluta, albergan a los guerreros más pequeños de esta guerra, quienes luchan por su primer aliento entre ruinas. La tragedia tiene rostros y nombres que desgarren el alma de cualquier espectador atento, como el pequeño Ahmed, que con solo 2 semanas de vida, ya enfrenta una hidrocefalia severa. El exceso de líquido en su cerebro es una sentencia cruel que comenzó a gestarse mucho antes de su primer llanto en este hospital desbordado. A pocos metros, Sueir, un bebé de apenas 2 meses, muestra en su fisonomía las marcas de múltiples deformidades que han afectado sus oídos y su boca. No son solo anomalías médicas, son los testimonios físicos de un sistema que no pudo ofrecerle un desarrollo seguro dentro del vientre materno. Osama también comparte este espacio de dolor con sus 2 meses de edad, sufriendo de un agujero en el corazón y ventrículos cerebrales agrandados que amenazan su existencia diaria. Su madre, Najia Surrub, se ha convertido en una sombra permanente junto a su cuna, negándose a abandonar el hospital desde el momento del parto. El relato de Najia es el eco del sufrimiento de miles, un embarazo marcado por el hambre persistente, la ausencia de agua potable y el refugio precario en tiendas de campaña. Ella asegura con voz quebrada que en su familia no hay historial de estas condiciones, es el entorno de guerra el que ha marcado a su hijo. Los expertos del Ministerio de Salud en Gaza confirman que este aumento sin precedentes de anomalías congénitas es el resultado de una tormenta perfecta de factores letales.
No se trata de azar, sino de las consecuencias directas de vivir bajo el asedio constante y la destrucción de la infraestructura básica. 5 jinetes del apocalipsis sanitario acechan a estos niños: el hambre extrema, el colapso de los servicios médicos, el hacinamiento, el agua contaminada y el polvo tóxico de los bombardeos. Cada uno de estos elementos actúa como una barrera invisible pero mortal para el desarrollo de una vida sana. Las cifras del último año son un grito de auxilio que el mundo no termina de escuchar: al menos 457 muertes neonatales registradas. Esto representa un incremento aterrador del 50% en la mortalidad infantil comparado con los tiempos previos al estallido del conflicto. Gaza es hoy un lugar donde nacer se ha convertido en el acto de resistencia más heroico y, a la vez, más doloroso que existe. Mientras el sistema de salud se desmorona, estos recién nacidos siguen recordándonos el costo humano más profundo de la indiferencia global. La estrategia militar de Washington ha dado un giro tectónico que sacude los cimientos del Pacífico, enviando una onda de choque desde el Pentágono hasta las costas de Taipei. El gobierno de los Estados Unidos ha decidido pausar formalmente la venta de armas a Taiwán, una operación estratégica valorada en $14.000 millones que ahora queda en el limbo. Esta decisión no es una simple demora burocrática, sino una medida de emergencia para garantizar que las fuerzas estadounidenses tengan municiones suficientes para su campaña activa contra Irán. El secretario interino de la Marina, Un Cao, fue contundente ante el Congreso: la prioridad absoluta en este momento es asegurar el éxito de la operación Apex Fury. La realidad en los almacenes es crítica, con informes que indican que casi la mitad del inventario de misiles Patriot ya ha sido agotado en el conflicto de Medio Oriente. A esto se suma el gasto masivo de interceptores THAAD y misiles de ataque de precisión, cuyas reservas han caído por debajo del 50% debido a la intensidad de los combates. Aunque Cao asegura que actualmente cuentan con suministros en abundancia, la administración prefiere no arriesgarse y priorizar el frente iraní antes que los compromisos de venta al extranjero. Esta pausa refleja la presión económica y logística que enfrenta el presidente Trump, quien busca cerrar el conflicto con Irán mientras lidia con precios de energía disparados y una reserva de municiones mermada. En Taipei, la noticia ha caído como un balde de agua fría. El premier Cho Yun-tai y la oficina presidencial han expresado que, aunque notan los comentarios, aún no reciben una notificación oficial del cambio. La incertidumbre crece mientras se preguntan si este es un retraso temporal o un cambio permanente en el compromiso de defensa de los Estados Unidos hacia la isla. Mientras tanto, Pekín observa de cerca cómo el despliegue masivo en el Golfo Pérsico obliga a Washington a desviar recursos vitales que antes estaban destinados a contener su influencia en Asia. El costo de la guerra contra Irán no solo se mide en dólares o barriles de petróleo, sino en el debilitamiento de las alianzas estratégicas en otras partes del mundo. El dilema de la Casa Blanca es claro: no pueden sostener dos frentes de alta intensidad simultáneamente cuando las líneas de producción de defensa están al límite de su capacidad. Cada misil lanzado en el estrecho de Hormuz es un recurso que deja de estar disponible para la disuasión en el estrecho de Taiwán, alterando el equilibrio de poder global. Los mercados asiáticos ya reflejan esta tensión, con inversores preocupados por la seguridad a largo plazo de la región mientras el foco militar estadounidense se hunde más profundamente en el fango del Medio Oriente. Esta pausa en la entrega de armamento podría ser el primer indicio de una nueva era donde América primero significa abandonar la vigilancia global por la supervivencia en un conflicto directo. Al final, la operación Apex Fury ha demostrado que incluso la superpotencia más grande del mundo tiene límites físicos en su arsenal, obligándola a elegir entre sus aliados y sus propias guerras. La pregunta que queda en el aire es cuánto tiempo podrá sostenerse este equilibrio antes de que la falta de municiones se convierta en una vulnerabilidad imposible de ocultar. El reloj político de Donald Trump se agota mientras su popularidad se desploma al 30%, el nivel más bajo registrado desde su regreso a la Casa Blanca. La guerra contra Irán, denominada Operación Apex Fury, ha pasado de ser una promesa de victoria rápida a convertirse en un lastre electoral profundamente impopular. El descontento es masivo. Encuestas recientes revelan que el 95% de los votantes demócratas se oponen frontalmente a este conflicto bélico. En las calles de Estados Unidos, la frustración crece al ritmo del precio de la gasolina, que ha disparado la ira de los ciudadanos ante una inflación que no da tregua. Trump se encuentra bajo una presión doméstica mucho más asfixiante que la que enfrenta Teherán, ya que el tiempo no es un factor neutral para la Casa Blanca.
Con las elecciones de mitad de periodo de noviembre a la vuelta de la esquina, el costo político de cada barril de petróleo perdido en el estrecho de Hormuz es incalculable. En el Capitolio, el panorama es igual de sombrío para la administración, donde el apoyo republicano comienza a fracturarse de manera evidente. Los líderes del Congreso han tenido que cancelar votaciones clave para evitar derrotas legislativas que obligarían a Trump a retirar las tropas. El plazo de 60 días de la Ley de Poderes de Guerra está por expirar y una nueva confrontación militar podría ser rechazada por una Cámara de Representantes exhausta. Militarmente, el costo es alarmante. Estados Unidos ya ha gastado aproximadamente $29.000 millones en esta guerra. Las reservas estratégicas de defensa están en un punto crítico, habiendo agotado casi la mitad de su inventario de misiles Patriot e interceptores THAAD. La situación es tan extrema que la administración ha tenido que pausar la venta de armas a Taiwán para asegurar que el ejército estadounidense tenga municiones suficientes para sus operaciones contra Irán. Mientras Trump asegura ante sus seguidores que el conflicto terminará pronto, sus asesores de seguridad nacional barajan nuevas rondas de ataques ante el estancamiento de las negociaciones. Sin embargo, analistas advierten que Irán, acostumbrado a décadas de sanciones, parece más capaz de absorber la presión que el propio gobierno de Washington. Trump está atrapado en un dilema existencial: escalar para forzar una rendición o buscar una salida que salve la cara antes de que las urnas dicten su sentencia. El Capitolio de los Estados Unidos se ha transformado en un auténtico campo de batalla político, donde el control sobre el ejército es el premio principal. Mientras la administración de Donald Trump mantiene su ofensiva militar en el Medio Oriente, una creciente rebelión en el Congreso busca frenar drásticamente sus poderes de guerra, invocando mecanismos legales que no se veían en décadas. El factor determinante en esta crisis es el reloj. La Ley de Poderes de Guerra establece un límite estricto de 60 días que está a punto de expirar. Si Trump no logra un respaldo explícito de los legisladores la próxima semana, se enfrentará a la obligación legal de detener todas las hostilidades, una situación que ha puesto a la Casa Blanca en una carrera contra el tiempo. En la Cámara de Representantes, el apoyo a la campaña militar pende de un hilo literal. Votaciones previas han mostrado márgenes tan estrechos como un solo voto de diferencia o incluso empates técnicos, lo que demuestra que el consenso a favor del presidente se está desmoronando, incluso entre sectores que antes le eran leales. El Senado no se queda atrás en intensidad. Aunque recientemente se bloqueó un intento de frenar al Ejecutivo con 51 votos contra 46, el líder demócrata Chuck Schumer ha lanzado ataques feroces, calificando a los defensores de la guerra como títeres que ignoran lo que él llama las promesas vacías de paz de Trump. La debilidad del oficialismo quedó expuesta cuando los líderes republicanos tuvieron que cancelar una votación crucial a último minuto. Al darse cuenta de que no tenían los números para proteger al presidente, prefirieron retirar la medida antes de sufrir una derrota pública que hubiera obligado a Trump a poner fin a la guerra de inmediato. Voces críticas dentro del Congreso, como Gregory Meeks, denuncian que este conflicto es una guerra por elección injustificada que el pueblo estadounidense ya no está dispuesto a pagar. La presión en las calles aumenta a medida que el costo de la operación Apec Fury se refleja en el precio de la gasolina y en la inestabilidad económica. Las próximas elecciones de medio término están dictando el ritmo de esta rebelión. Muchos congresistas temen que seguir la línea belicista de la Casa Blanca sea un suicidio político en las urnas, lo que está provocando que incluso aliados históricos comiencen a cuestionar la estrategia de máxima presión contra Irán. Expertos sugieren que Trump está atrapado en un dilema: necesita un acuerdo diplomático urgente para calmar al Congreso o arriesgarse a una resolución vinculante que le prohíba continuar el bombardeo. Si el fuego se reanuda sin el permiso del Capitolio, el país podría entrar en una crisis constitucional sin precedentes. Esta lucha en los pasillos de Washington es mucho más que un trámite legislativo, es un desafío directo a la autoridad presidencial. Mientras los legisladores se preparan para un nuevo asalto en junio, el futuro de la política exterior de la nación está en manos de una mayoría parlamentaria que ha decidido que ya es suficiente. El Pentágono acaba de sufrir un terremoto interno que ha dejado a la comunidad de defensa en estado de shock. En un anuncio sorpresa que ha sacudido las estructuras de poder en Washington, se confirmó que John C. Phelan ha dejado su cargo como secretario de la Marina de los Estados Unidos de manera inmediata. Esta no es una salida rutinaria, se produce en el momento más crítico de la crisis naval en el Medio Oriente.
La noticia resulta desconcertante para muchos analistas, ya que la Marina se encuentra actualmente ejecutando operaciones militares de gran envergadura lejos de sus costas. Bajo el mando de Phelan, la flota estadounidense ha estado liderando el bloqueo naval a los puertos iraníes, una misión de alto riesgo que busca asfixiar la economía de Teherán. Remover al jefe de la Marina en este contexto plantea interrogantes urgentes sobre la estabilidad del mando. El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, emitió un comunicado escueto agradeciendo los servicios de Phelan, pero sin ofrecer detalles sobre las razones de su salida definitiva. Sin embargo, el contexto sugiere una purga en los niveles más altos de la defensa, siendo Phelan el último de una serie de altos líderes que han abandonado la administración Trump recientemente. Una de las claves del cambio reside en el perfil del propio Phelan. A diferencia de otros secretarios, Phelan nunca sirvió en las Fuerzas Armadas, lo que generó dudas sobre su capacidad para dirigir operaciones de combate complejas desde el Pentágono. En un momento donde los tambores de guerra suenan con fuerza, la falta de experiencia militar directa parece haberse convertido en un lastre inaceptable para la Casa Blanca. Su reemplazo marca un giro radical hacia la profesionalización militar del cargo. El subsecretario Un Cao ha sido nombrado secretario interino de la Marina. Cao no es un político advenedizo, es un veterano que dedicó 30 años de su vida al servicio activo en la Marina, lo que le otorga una legitimidad y un conocimiento táctico que su predecesor simplemente no tenía. En los pasillos del Pentágono, Un Cao es visto como un par de manos seguras para navegar la tormenta actual. Su nombramiento busca enviar un mensaje de firmeza tanto a las tropas como a los adversarios. La Marina ahora está dirigida por alguien que entiende profundamente el lenguaje de la guerra naval y la logística de combate en zonas de conflicto como el Estrecho de Hormuz. Este cambio de mando ocurre mientras la Marina enfrenta desafíos logísticos sin precedentes. Se estima que el costo de la guerra ha alcanzado los $29.000 millones y que los arsenales de misiles interceptores, como los Patriot y los THAAD, están peligrosamente agotados tras meses de enfrentamientos. Cao tendrá que gestionar una flota que está al límite de su capacidad operativa. Además, la salida de Phelan coincide con informes que indican que Donald Trump está considerando seriamente reanudar los ataques directos contra Irán si las negociaciones diplomáticas en Teherán no dan frutos inmediatos. Con un veterano de combate como Cao al frente de la Marina, la administración se asegura de tener un liderazgo alineado con una posible escalada militar. El cambio de liderazgo en la Marina es un recordatorio de que, en la actual administración, la lealtad y la experiencia operativa son prioridades absolutas. Mientras Un Cao asume el timón, la Marina de los Estados Unidos se prepara para una fase que podría ser mucho más agresiva en su confrontación con Irán. La crisis no ha terminado, simplemente ha cambiado de rostro en el Pentágono. Mientras el mundo tiene los ojos fijos en las columnas de humo que se elevan sobre Oriente Medio, un gigante se mueve con una calma calculada en las sombras de la diplomacia global. China no se limita a observar el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, está aprovechando activamente el vacío dejado por la confrontación directa para posicionarse como el nuevo eje de estabilidad internacional. Pekín ha desplegado una política de no interferencia que le permite mantener canales de comunicación abiertos con todos los bandos involucrados mientras otras potencias queman sus puentes diplomáticos. El presidente Xi Jinping ha hecho un llamado pragmático y urgente para la reapertura del Estrecho de Hormuz, presentándose ante la comunidad internacional como la voz de la razón frente al caos marítimo. Esta postura no es una coincidencia, sino una maniobra deliberada para proyectar a China como la superpotencia más responsable frente a un Washington visiblemente desgastado por la guerra. Mientras Estados Unidos mantiene un bloqueo naval asfixiante, Pekín profundiza sus alianzas estratégicas en el sudeste asiático mediante visitas de alto nivel a Camboya, Tailandia y Myanmar. La actual crisis de seguridad energética y las interrupciones en el comercio global son el terreno fértil donde China siembra su influencia a largo plazo. Para las naciones golpeadas por la inflación galopante y los aranceles estadounidenses, Pekín emerge como la alternativa estable que ofrece proyectos energéticos y apoyo económico. Incluso en la arquitectura financiera del conflicto, la huella china es innegable. Irán ya ha comenzado a cobrar peajes de tránsito en yuanes para transacciones específicas con el gigante asiático. Este fortalecimiento de la moneda china en una de las rutas comerciales más críticas del planeta representa un desafío directo a la hegemonía histórica del dólar. En el escenario de la ONU, el canciller Wang Yi se prepara para liderar el Consejo de Seguridad bajo la bandera de la defensa de los principios de la Carta de las Naciones Unidas.
Es una jugada maestra que utiliza el derecho internacional como un escudo diplomático para proteger sus propios intereses estratégicos y energéticos. Pese a las graves acusaciones de la administración Trump sobre supuestos regalos químicos para misiles enviados a Irán, China mantiene una negativa rotunda y firme. Pekín califica estas sospechas como especulaciones malintencionadas de políticos estadounidenses, defendiendo su imagen de actor neutral que cumple con sus obligaciones internacionales. El uso estratégico del veto junto a Rusia ha sido fundamental para bloquear resoluciones que Pekín considera sesgadas o perjudiciales para sus aliados en Teherán. Esta protección diplomática no es gratuita, pues asegura que China mantenga un flujo de recursos vitales sin la necesidad de involucrarse en una guerra cinética costosa. Al final del día, queda una pregunta en el aire para los analistas globales: ¿es China realmente una voz de paz o una estratega implacable? Lo que es incuestionable es que, mientras las potencias tradicionales consumen sus recursos en el campo de batalla, Pekín está capitalizando cada minuto de esta crisis para rediseñar el orden mundial a su favor. La tensión en los pasillos de la Casa Blanca ha alcanzado un punto de ebullición, no solo por el conflicto directo con Irán, sino por lo que Donald Trump percibe como una traición silenciosa desde el otro lado del Atlántico. Mientras el presidente cancela planes personales para centrarse en la estrategia de seguridad nacional, el foco de su ira se ha desplazado hacia Bruselas y las capitales europeas que, según él, han dado la espalda a su mayor aliado en el momento de mayor necesidad. El núcleo de esta decepción radica en la falta de apoyo militar y logístico durante la campaña de la Operación Furia Épica contra el régimen de Teherán. Trump ha expresado abiertamente su frustración ante aliados que se benefician del paraguas de seguridad estadounidense, pero que se ha negado a participar activamente en las hostilidades o a respaldar el bloqueo naval en el Estrecho de Hormuz. Un punto de fricción crítico ha sido la negativa de varios países, destacando especialmente el caso de España, a permitir que Estados Unidos utilice las bases militares en su territorio para lanzar o apoyar operaciones en el Medio Oriente. Para la administración Trump, esta restricción no es solo un obstáculo logístico, sino un desafío directo a la esencia misma de la alianza militar más poderosa de la historia. La respuesta del secretario de Estado, Marco Rubio, ha sido contundente, trasladando a sus homólogos de la OTAN en Suecia que el presidente cuestiona seriamente la lealtad de la alianza. La pregunta que resuena en Washington es devastadora por su simplicidad: ¿por qué están en la OTAN si nos niegan el uso de las bases? Este cuestionamiento pone en duda no solo la cooperación futura, sino la vigencia del Pacto de Defensa Mutua. Como consecuencia inmediata de esta decepción bien documentada, Estados Unidos ya ha anunciado planes para retirar a 5.000 efectivos de suelo europeo. Aunque Rubio ha intentado matizar que estos movimientos responden a una reevaluación estratégica global de compromisos y no necesariamente a un castigo, el mensaje para las capitales europeas es innegable: la presencia militar de Estados Unidos ya no es una garantía incondicional. La desconfianza es tan profunda que Trump ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de retirar a Estados Unidos de la OTAN de forma definitiva. El presidente argumenta que Washington no puede seguir asumiendo los costos y riesgos de la seguridad global mientras sus aliados eligen selectivamente cuándo honrar su relación con la superpotencia, especialmente cuando los precios de la energía y la estabilidad económica están en juego. Incluso en el delicado tema del Estrecho de Hormuz, la administración está diseñando un plan B que podría dejar fuera a la estructura formal de la OTAN. Rubio ha señalado que, si bien se buscará la ayuda de países individuales con intereses en el estrecho, no se espera una misión coordinada de la alianza, reflejando una fragmentación operativa sin precedentes entre los aliados occidentales. En este clima de sospecha, el diálogo transatlántico se ha transformado en un intercambio de advertencias. Mientras Europa intenta mantener un equilibrio diplomático y evitar verse arrastrada a una guerra total, Trump ve en esa cautela una debilidad inaceptable y una falta de reciprocidad que tendrá que ser abordada más pronto que tarde. La lealtad, para esta Casa Blanca, se mide en apoyo táctico y bases abiertas, no en declaraciones diplomáticas vacías. El mundo observa con atención cómo este choque de visiones amenaza con desmantelar décadas de arquitectura de seguridad, dejando a Europa ante la cruda realidad de una América que ya no está dispuesta a liderar sin recibir nada a cambio. El corazón diplomático de Bruselas se ha convertido en un campo de batalla político donde la unidad europea parece desmoronarse frente a la crisis en Oriente Medio. Mientras la violencia escala, una profunda grieta separa a las naciones que exigen consecuencias tangibles para Israel de aquellas que prefieren mantener los canales comerciales intactos.
Recientemente, una iniciativa liderada por España, Irlanda y Eslovenia buscó suspender el acuerdo de asociación comercial con Israel debido a las graves preocupaciones por los derechos humanos. Estos países argumentan que Europa no puede defender un orden internacional basado en reglas mientras permite el comercio con quienes las vulneran. Sin embargo, este intento de presión económica fue bloqueado de forma tajante por Alemania e Italia. Al vetar la suspensión del acuerdo, estas potencias aseguran que los negocios sigan como siempre, priorizando la estabilidad de los mercados sobre la imposición de sanciones diplomáticas. La reacción de los organismos internacionales no se ha hecho esperar, con críticas feroces que acusan a la Unión Europea de valorar las mercancías por encima de los seres humanos. Expertos de la ONU señalan que mantener el flujo comercial en tiempos de conflicto equivale a una elección deliberada de ignorar el sufrimiento en Gaza. A pesar del bloqueo al acuerdo general, 10 países europeos han lanzado una nueva ofensiva para prohibir específicamente los productos provenientes de los asentamientos ilegales israelíes. Países como los Países Bajos han declarado que no desean contribuir al mantenimiento de una situación que consideran jurídicamente nula bajo el derecho internacional. Esta postura contrasta drásticamente con la rapidez con la que la UE se ha movido para imponer nuevas sanciones contra funcionarios iraníes. La Unión ha justificado estas medidas punitivas como una respuesta necesaria al bloqueo del Estrecho de Hormuz, calificándolo de acto contrario al derecho internacional. La parálisis interna sobre Israel se produce en un contexto de vulnerabilidad económica extrema para el bloque europeo. Los líderes de la UE advierten que los precios de la energía y el gas se mantendrán elevados hasta al menos finales de 2027, lo que añade una presión asfixiante a las decisiones políticas. La inflación, proyectada en un 3.1% para este año, actúa como un lastre que frena cualquier medida que pueda desestabilizar aún más la economía regional. Es esta calculada cautela económica la que, según los críticos, impide que Europa actúe con la coherencia moral que profesa en sus tratados fundacionales. En conclusión, la Unión Europea se encuentra ante un espejo que refleja su propia ambivalencia: ¿es una potencia defensora de los derechos humanos o un bloque comercial que no puede permitirse principios caros? La respuesta a esta pregunta definirá el papel del continente en el nuevo y convulso orden mundial.